Mira, el mundo de hoy es uno en el que la tecnología avanza muy rápidamente, demasiado para el gusto de algunos, en el que nuevas generaciones quieren todo como más rápido, todo. No se discute, por ejemplo, reducir la duración de un partido de fútbol, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Es un mundo en el que comercios, empresas, industrias buscan pues características muy específicas que respondan a esta coyuntura en sus nuevos empleados, quiero decir. Por ende, las demandas del mercado laboral cambian también rápidamente. El perfil que se buscaba, digamos, hace, no sé, 50, 40, 30, 20, hace 10 años es muy distinto a lo que hoy se requiere. En 2024 el mundo es otro y el mercado laboral también busca otras habilidades. La necesidad de cambiar o al menos de adaptar, de modernizar los PENSA educativos es más evidente que nunca. ¿Para qué? Para formar profesionales que puedan enfrentarse a esta nueva realidad. Es más, hasta para recuperar el interés de los jóvenes en la educación, en la formación. De eso queremos hablar hoy y lo hacemos con el doctor Mariano Herrera, PhD en Educación, miembro del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas en CICE, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especializado en políticas públicas en educación, profesor de posgrado en distintas universidades de formación docente en América Latina. Doctor Herrera, bienvenido y gracias por atendernos. Muchas gracias, Román. Solamente un detallito. Por favor. Estoy en la Universidad Metropolitana, no en la UPEL, ¿no? Y ahí estoy Cierto. en un centro de investigaciones que es específico para la innovación educativa. Pero no, era solamente para aclarar eso. No, y ya lo corregimos en la base de datos. Gracias, doctor, por esa aclaratoria. Doctor, me describe, por favor, y muy rápidamente, para no quedarnos nada más en el diagnóstico, pero me describe, por favor, muy rápidamente cómo es el pensum educativo hoy en Venezuela. Es decir, sigue siendo esa enseñanza que premia la mejor memoria, la mejor retentiva y no necesariamente la inteligencia o la creatividad. Bueno, una cosa que hay que saber es que el currículum de educación, lo que sería lo que se llama secundaria hoy, pues de primer año de bachillerato en adelante, no ha cambiado desde hace, no creo que equivocarme, si digo más de 40 años, es decir, todavía ha habido uno que otro cambio, se cambió una materia aquí, otra allá, pero todo está bastante parecido, ¿no? Hemos perdido el contacto con el doctor Mariano Herrera. Hoy con el doctor Mariano Herrera, ¿qué pretendemos? Esto, lo primero, hacer un rápido, no queremos quedarnos enganchados ahí, un rápido diagnóstico de lo que es el pensum educativo. Luego, ¿dónde están las mayores carencias? ¿Cómo ir encontrando respuesta a ellas? Pero luego es que lo que queremos hacer mañana, en una segunda parte de esta conversación con otro invitado, es intentar descubrir qué es lo que necesitan precisamente esos comercios, esas industrias, esas empresas, qué necesitan los países hoy de los bachilleres primero, pero de los egresados de la universidad después. Disculpen la interrupción, doctor Herrera, por favor, adelante. Sí, bueno, entonces eso ya es un tema bastante fuerte, que no haya un currículum adaptado pues a lo que es hoy en día no solamente las necesidades empresariales y de la sociedad, sino la propia evolución del conocimiento científico, tecnológico y en general pues la cultura mundial, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que obviamente pues requiere cambio. Sin embargo, el Ministerio de Educación hace unos meses, quizás, hizo un cambio de currículum y para eso, digamos, ya habló con no sé si fueron 2.000 colegios y escuelas públicas y privadas, y en ese cambio se proponía pues que hubiera 3 tipos de egresados del bachillerato. Un bachillerato técnico profesional, otro en ciencias y tecnología, que bueno, se parecería mucho al de actual de ciencias que queda, y otro un bachiller productivo. Para cada uno de esos hay planes de estudio diferentes. Lo que es interesante, y lo que yo vi que cambiaron, cosa que me parece buena, es que en primer año de bachillerato, pues cuando los niños entran en bachillerato, ya hay 2 horas de física, 2 de química y 6 de innovación tecnológica y productiva. Mire. Entonces, eso sería interesante. Eso es para todas las menciones estas de las especialidades que tiene tan estudio. Eso sería una maravilla. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, Román? Que desde hace, yo no sé, puede ser, yo creo que más de 30 años, eso no es una cosa nueva, hay una enorme escasez de profesores especializados en esas disciplinas, porque no están egresando del pedagógico ni de las universidades. El pedagógico es la UPEL y de las universidades. Y ahora pues hay todavía una situación más grave por la enorme emigración y deserción de los profesores, bueno, por diversas razones, entre ellas pues sus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que más complica todo, pues porque tú no haces absolutamente nada
si no tienes los docentes especializados para eso, ¿no? Y entonces, bueno, hay la necesidad tanto de profesores que tengan conocimiento académico, Claro. de química, de física, etcétera, y de biología, por ejemplo, y también tienes que tener materias que están relacionadas con las habilidades técnicas, por Mm, ejemplo, para ser un especialista, un empleado especialista en, no sé, producción audiovisual o en imprentas tecnológicamente avanzadas o en producción de tuberías para el sector petrolero. O sea, todo ujú, eso ujú. son especialidades que requieren el apoyo de la empresa. Eso no lo puede tener un liceo o un colegio privado, porque, bueno, la inversión Claro. de esa tecnología es porque la empresa lo necesita para su mercado, pero un liceo no tiene ese mismo Claro. mercado y tampoco tiene los ingresos. Entonces ahí tiene que haber Ese una nivel de especificidad tampoco, ¿no? no se puede, eso Claro. es imposible. Entonces ahí hace falta que haya un poco lo que es lo que se entiende como el modelo alemán, que es el Ujú, modelo dual, en donde hay un acuerdo formal, legal, entre el sistema educativo y el sistema productivo, es decir, entre empresas y colegios y liceos, ¿no? Y entonces eso hace que ese tipo de relaciones estén bien montadas, bien organizadas, bien ujú. articuladas, y gracias a eso entonces hay lo que le corresponde al sistema educativo y lo que le corresponde al sector empresarial o productivo, Claro. bien, repito, articulado para que sea beneficiado, por una parte, el que egresa con las competencias y la especialidad necesaria, y por otra parte, la sociedad y el sector productivo con personas preparadas para trabajar en eso. Claro. Aquí hay que tener claro una cosa que no siempre queda claro, ¿no? O sea, la escuela y el colegio, los liceos, no están única y exclusivamente para producir empleados, ¿no? Ujú, Están también para producir ujú. ciudadanos, Sí, ¿no? señor. Entonces ahí hay una serie de elementos en donde yo lo digo con una frase muy sencilla, la escuela está para darle al alumno lo que su familia y la sociedad no le daría sin la escuela. Es decir, Sí. no es suficiente que haya una preparación de la empresa para el joven, porque entonces ese joven puede terminar siendo un buen empleado, pero racista, machista, qué sé yo, pues cualquier cosa Mire, que no nos interesa, y ¿no? en ese sentido, doctor Herrera, es Mariano Herrera quien nos acompaña. Decía yo, es una realidad la evolución tecnológica. Dentro de ella, bueno, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, que habrá que ver cómo se aplica al tema educativo. Pero además de tecnología, y qué buena esa modificación del pensum y esas 3 horas de tecnología, pero ¿qué otros aspectos, ya ha sumado algunos, qué otros aspectos deberían ser parte de esa modernización de un pensum? No sé, pensamiento crítico, puede ser creatividad. ¿Qué características deberíamos fomentar en nuestros niños primero, adolescentes después? Sí, bueno, están establecidas ya por UNESCO y por otras instancias internacionales. Lo que, por un lado, está que la escuela está para, digamos, transmitir, por decirlo de una manera clásica, conocimientos Ujú, científicos, tecnológicos, que es, bueno, la manera clásica de estudiar ciencia, pues física, química, pero también historia, geografía y también valores, porque nosotros tenemos que eso. producir una sociedad democrática y además con normas de convivencia, y para eso hay que aceptar el Estado de Derecho, las leyes, las normas, los reglamentos, y por supuesto entonces ir contra, por ejemplo, en el caso de que una familia sea, no sé, machista o racista, pues la escuela tiene que corregir eso en el niño, ¿no? Y en el alumno. Eso es un tema. Y por otro lado están las competencias, que son aprender a trabajar en equipo, a comunicarse de manera eficaz y a trabajar con pensamiento crítico. Ahora bien, esto se dice genéricamente muy fácil, ¿no? Pero no es tan sencillo. Por ejemplo, el pensamiento crítico tiene elementos que pueden confundir. Uno creería que el pensamiento crítico es como una especie de conocimiento, no, habilidad transversal, ¿no? Ujú, Si yo tengo pensamiento crítico porque lo aprendí como cosa genérica, puedo tener pensamiento crítico para historia, para geografía, pero si uno se pone a ver la realidad, y yo que no soy nada conocedor de qué sé yo, la obra de Picasso, ujú, y me dicen, tienes que hacer una crítica de una exposición de Picasso, bueno, no puedo. Es decir, yo soy ujú, profesor, mi especialidad es la pedagogía, yo te puedo hacer una crítica acerca de los últimos artículos que están saliendo sobre, no sé, las inteligencias artificiales o ujú. sobre y aplicadas a la pedagogía o sobre las inteligencias múltiples, todas esas cosas. Yo sobre eso puedo tener pensamiento crítico, pues es mi área, mi disciplina, pero yo no puedo opinar sobre cualquier cosa críticamente. El pensamiento crítico no siempre es transferible y por lo tanto como competencia hay que tenerle cuidado a creer que porque lo está enseñando en una materia es válida para Claro. todas.
¿no? Porque no es así. Claro. Lo que más tiene que ver con el pensamiento crítico, por ejemplo, y si es un asunto de pedagogía y transversal, es que tú sepas dudar de ti mismo y dudar de la información, de la primera información que te llega. Es decir, todo ese tema de las noticias falsas o Sí, fake news, sí. ¿no? Que ahí tú tienes que saber, bueno, un momentico, yo puedo dudar no solamente de mí, sino de lo que me están informando de forma relativamente desordenada en Internet o en las redes sociales, ¿no? Ese es el pensamiento crítico más importante, el de la duda, que no es nuevo, ¿no? La duda lo empezó Descartes, ¿no? cuando empezó la razón. Entonces, digamos, hay unos temas sobre los cuales no hay una forma genérica de entenderlo, sino hay como que elementos. Yo puedo ser crítico de lo que conozco, pero no de lo que desconozco, pero sí puedo ser crítico de mí mismo y hacerme preguntas acerca de la información genérica que me está llegando por diversas vías. Ahora, Sí. doctor Herrera, pero si yo aspiro tener un bachiller cargado en valores, con competencias suficientes, ¿qué debo cambiar hoy en el preescolar? ¿O qué cambiar hoy en la primaria o en la propia secundaria para luego lograr ese bachiller soñado? Bueno, fíjate, ahí hay dos elementos esenciales. O sea, los niñitos de primaria tienen que, por supuesto, estar preparados para la vida escolar. Perdón, los de preescolar, los de educación inicial tienen que estar preparados para la vida escolar, y el preescolar inicia el niño en organización, ya no el trabajo, no en la relación directa con la mamá, que es individual, o con la familia, Sí. sino con desconocidos, ¿no? Que están en su aula de clase, en donde va a jugar con niñitos nuevos, va a insertarse en el mundo de las letras, de los números, en el mundo de los horarios, toda una serie de cosas que lo preparan para la vida escolar, para cuando entre en primer grado. Y luego, en primer grado, lo hemos dicho muchas veces, ahí hay que aprender a leer, porque después se necesita leer para aprender. Tú no puedes hacer casi nada en la vida moderna y tecnológica si no lees, ¿no? Entonces, ahí hay que aprender a leer y luego lees para aprender, que es, bueno, de tercer grado en adelante, y con eso se aprende. Pero entonces ahí es donde viene lo que hay como polémica en el mundo educativo ahorita. Se ha creído que lo único que hay que hacer en la escuela es hacer que el docente sea un facilitador que acompañe al niño en su búsqueda de conocimiento autónoma, la del niño autónomo buscando conocimiento. Y hay otra tendencia que está en estos momentos mostrando muchos buenos resultados, digamos, yo por lo menos es lo que estoy recibiendo últimamente, los artículos que me llegan, es que lo que más hace que haya, por ejemplo, pensamiento crítico e independencia de criterio, es que haya un currículum rico en conocimiento, rico en contenido. Es decir, que los niños se interesan mucho, no solo en ver un partido de fútbol largo, sino en cosas históricas interesantes que pueden haber pasado en su ciudad, en sus pueblos, o en la historia de la humanidad. Hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, un naufragio que hubo en la isla de Aves, ¿no? Bueno, ellos ven el barco hundido y se hacen preguntas, ¿cómo llegó ese barco ahí? Y entonces, bueno, la maestra dice, bueno, eso es un barco que era pirata y encalló ahí en las Aves. Lo digo porque eso es un barco que está visible en la isla de Aves, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, bueno, y desde ese conocimiento de que existe la isla de Aves, de que existe ese barco ahí, puedes sacar muchísimas actividades innovativas para historia, geografía, Claro. Y juegos diversos. Incluso ¿no? comercio, porque allá había salinas, entonces se la disputaban entre españoles e ingleses y largo, etcétera. Que claro, qué curioso. ¿Entiendes? Entonces, la curiosidad del niño no puede ser a la libre, sino ante propuestas del maestro que tiene intencionalidad educativa, porque desde esa foto del naufragio que está accesible en Internet, puede entonces elaborar una serie de contenidos que nunca aprendería si no se los enseña el maestro. No los aprendería ni por su propia iniciativa, ni porque se lo enseñe su familia, ni porque está en las redes sociales. Mire qué atractiva puede ser la formación, porque, a ver, ya prácticamente todo lo que necesito saber, lo que quiero investigar, lo consigo en Google y en segundos. Y no quiero decir con esto que el conocimiento no es importante, no, tiene un valor tremendo, pero eso, generar la curiosidad, me parece muchísimo más valioso. Doctor, gracias por atendernos esta mañana. Siempre un gusto escucharle. Gracias a ti y un gusto estar contigo. Un placer. Mariano Herrera es doctor en educación, es PhD en educación, ahora en la Universidad Metropolitana, profesor de posgrado en distintas universidades, formación docente en América Latina. Le daremos una segunda parte a esta discusión el día de mañana, pero que partiendo de un hecho tan simple, eso, un naufragio y todo lo que se puede elaborar luego para generar el interés en niños y en adolescentes también. Son las 7:57.